Hola, buenos días. Bueno, pues hoy he traído una pequeña reflexión sobre la muerte, la resurrección y la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Estos tres eventos no son historias pues sueltas o aisladas, sino que tienen una conexión, una relación entre sí. Y es que son parte de un mismo y glorioso plan de redención diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Primer punto, el sacrificio expiatorio, la cruz. En la cruz del Calvario, Cristo, el Cordero sin mancha, cargó sobre sí nuestros pecados, como dice en Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús no murió por accidente ni por debilidad. Su muerte fue un acto voluntario de amor y obediencia. Ahí, en el madero, él pagó el precio de nuestra redención, reconciliándonos con el Padre. Como declara Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Segundo punto, la resurrección, victoria y esperanza. Pero la cruz no fue el final. Al tercer día Jesús resucitó. La tumba vacía es el sello de Dios sobre el sacrificio perfecto. Eso podemos verlo en 1 Corintios 15:20, que proclama: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Su resurrección es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Es la base de nuestra esperanza, una esperanza viva. En Pedro lo expresa así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y tercer punto, la segunda venida. La segunda venida. En su primera venida Jesús vino en humildad, pero en su segunda venida vendrá en gloria. En Hebreos 9:28 dice: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En ese día, Él juzgará con justicia, resucitará a los suyos y establecerá un reino eterno donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. La obra iniciada en la cruz será entonces completamente consumada. En conclusión, no vivamos en la desesperanza del mundo. Nuestra fe se basa en hechos históricos, en promesas eternas y en la fidelidad de Dios. El sacrificio en la cruz nos limpia, la resurrección nos vivifica y la segunda venida nos llena de esperanza. Amén. Vivamos cada día caminando junto con Cristo. Como dice en Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén, Señor. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, que estás en los cielos, muchísimas gracias por el día de hoy, Padre, por nuestras vidas, por estar aquí reunidos en tu nombre, porque tenemos deseo, anhelo de pasar tiempo en comunión unos con otros, aprender de ti, sentir tu presencia. Con esta ocasión, aquí celebramos hoy la Pascua, recomemoramos, Señor, el gran sacrificio que tú has hecho por todos nosotros en esa cruz. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo por nosotros.
mucho antes de que nosotros existiéramos. Tú ya nos amabas, Señor. Gracias por darnos libertad de elegir, de ser libres y de regalarnos una vida eterna junto a ti, Padre. Te pedimos que tú perdones nuestros pecados, tú nos ayudes a caminar en rectitud, nos ayudes a purificarnos, a santificarnos, a ser cada día más como tú, Jesús, que podamos vivir y caminar cada día mirándote a ti, Jesús, ser hijos tuyos, Padre, así como tú nos llamas a ser hijos de luz. Ayúdanos a traer luz ahí donde estamos, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en casa, en cualquier parte, Padre. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a obrar, a servir a los demás. También con el sacrificio en la cruz hemos aprendido, Padre, que no hay amor más grande que el que se hizo en la cruz por nosotros, y ayúdanos a amar como tú amas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para la palabra de esta mañana. Y me gustaría que fueses conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a tenerlo ahí abierto. Yo he titulado este mensaje El paseo de la vergüenza. El paseo de la vergüenza. Si nos ubicamos en un mapa al este de Asia Menor, al oeste, nos encontramos con ciudades que ya hemos mencionado anteriormente en el libro de los Hechos. Nos encontramos con ciudades que nos van a sonar como Éfeso, Esmirna, por ejemplo, Laodicea. Circundando estas ciudades había una ciudad que ya para el para el siglo I ya se encontraba pues en franca decadencia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también social, y era una ciudad llamada Colosas, la ciudad de Colosas. En la ciudad de Colosas se producía, era muy famosa esta ciudad por fabricarse y exportarse un tipo de tela, un tipo de tejido de lana que lo teñían de rojo, que se llamaba colossinum. Entonces, pues, era muy famoso y ellos exportaban y producían este tipo de tela, el colossinum. Una tela de lana tejida de rojo. Probablemente pues el nombre de Colosa venga de allí, o al revés, no lo sé. Pero pues esta era una ciudad relativamente importante que fue, como comentábamos antes, perdiendo un poco de importancia debido a que la Odisea, que fue una ciudad que fue fundada después, tuvo mucho auge económico y fue, digamos, eclipsando o opacando un poquito a la ciudad de Colosas. Sin embargo, seguía siendo una ciudad relativamente importante en el siglo I, aunque ya se encontraba en decadencia, y el apóstol Pablo predicó por toda esa región. Específicamente en su tercer viaje misionero podemos leer en el libro de los Hechos que toda esa región fue cubierta por la predicación de la palabra del Señor por el apóstol Pablo y por su equipo, por el equipo que él llevaba para predicar la palabra, ¿no? No tenemos evidencia escritural ni de la historia que el apóstol Pablo haya ido a Colosas. Es probable que no. Y lo más probable es que la iglesia de Colosas haya sido fundada por un colaborador mismo de Pablo, llamado Epafras, que trabajaba también con el equipo de Pablo. Epafras seguramente trabajaba también con otro personaje conocido de la Biblia llamado Filemón, a quien el apóstol Pablo le escribe la carta a Filemón, que tenemos en nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Filemón pertenecía también a la iglesia de Colosas, a la iglesia que el apóstol Pablo pues le escribe la carta a los colosenses. Él era miembro y era líder también de esa iglesia. La iglesia de Colosas estaba principalmente formada por gentiles. Si había algún judío,
pues, o con trasfondo judío, eran pocos, era básicamente formado por gentiles, y el apóstol Pablo escribe la carta alrededor del año 60 después de Cristo, estando el apóstol prisionero, pues es una de las cartas que él escribe desde la prisión. Y Pablo, y podemos aprender un poquito de esta iglesia, o podemos saber más o menos algunas cosas de esta iglesia por lo que les escribe Pablo en la epístola. Nos encontramos con una iglesia que tenía cierta tendencia al error teológico, que tenía cierta tendencia al sincretismo. ¿Sabes lo que es el sincretismo? El sincretismo es cuando queremos mezclar las prácticas cristianas con otras prácticas, ¿no? Con prácticas de filosofías o de antiguas religiones griegas, o incluso del paganismo, o incluso del judaísmo, ¿no? Eso es muy común hoy en día en muchísimas religiones. Vemos, por ejemplo, personas que se dicen religiosas, pero practican santerías o practican cosas que son derivadas directamente de supercherías de otros lugares, africanas, este tipo de cosas, y las mezclan con la religión, ¿no? Y la iglesia de Colosas parece que tenía mucha tendencia a eso, ¿no? Y el apóstol Pablo ataca cada una de estas cosas en la carta que él escribe, ¿no? Otra característica que tenía la carta a los colosenses es que tenía un profundo contenido teológico y doctrinal. Y en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, el apóstol Pablo echa mano de algunas figuras retóricas o algunas figuras literarias, que también se llaman, ¿no? A manera de metáfora, para poder explicar algunas cosas y para poder combatir, pues, ciertos problemas que había en la iglesia de Colosas. Entre ellas, el apóstol Pablo habla del bautismo y de la circuncisión. En primer lugar, en el versículo 10 del capítulo 2, no lo vamos a leer todavía, pero le podéis echar un vistazo si tenéis la Biblia abierta en el capítulo 2. Pero en el versículo 10, en primer lugar, el apóstol Pablo dice algo muy interesante acerca de los creyentes, que nosotros estamos completos en Jesús. Y eso es maravilloso, ¿no? Quiere decir que nosotros no somos medio salvos, ni somos medio santos, ni somos medio perdonados, ni somos medio hijos, ni medio redimidos, ni medio nada. Somos completos, porque estamos completos en Cristo Jesús. Y es una de las razones por las cuales nosotros, los cristianos evangélicos, no creemos o no compartimos el dogma católico romano del purgatorio, ¿no? El dogma católico romano del purgatorio dice que se refiere a esa enseñanza que aquellos creyentes que han sido imperfectamente o incompletamente purificados tienen que ir a un estado, a un lugar llamado el purgatorio cuando mueran, para poder a través del fuego quemar todas esas cosas que le quedaron pendientes, todas esas imperfecciones, porque nada que no sea puro pues va a entrar a la presencia del Señor. Nosotros ahora, con toda nuestra mochila de imperfecciones y de porquería que tenemos plena libertad para entrar delante de la presencia del Señor. Ahora, en vida. Imagínate cuando nos quitemos este cuerpo de muerte y estemos delante de la presencia del Señor. ¿Qué nos vamos a estar quemando? Nosotros creemos que somos completos, como dice el apóstol Pablo aquí, delante del Señor. Porque creemos que Dios no hace las cosas de manera imperfecta ni de manera incompleta. Los imperfectos somos nosotros, y ya se encargará Dios de pulirnos de la manera que Él crea, ¿no? Mientras estamos en este lugar, y cuando vayamos a su presencia estaremos perfectamente delante de Él, ¿no? Después en el versículo 11, les dice a los colosenses, atacando seguramente también algunas enseñanzas de los judaizantes, les dice que han sido circuncidados, porque recuerden que los que se circuncidaban, ¿quiénes eran? Pues los judíos, y los colosenses eran una iglesia gentil. En algún momento, pues, ellos estaban recibiendo la enseñanza, ese mensaje de ese Mesías que era judío, y seguramente, pues, nunca falta un judaizante, una persona que dice, pero el Mesías era judío. Para tú poder entrar dentro de la promesa divina del Padre, de Jesús, del Todopoderoso, tienes que circuncidarte como lo hacemos nosotros en el rito judío. Y el apóstol Pablo les dice, no,
seguramente combatiendo esta enseñanza, les dice que la circuncisión con la cual nosotros los creyentes hemos sido circuncidados es una circuncisión espiritual por la fe en Cristo Jesús. Es una circuncisión del corazón. Ya no nos debemos someter al rito de la circuncisión como señal del pacto de la promesa entre Dios y Abraham. Ahora la circuncisión ya no es física, ahora la promesa es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Esa es la circuncisión del corazón. ¿Qué ventajas tiene sobre la otra? Pues muchísimas, mucho más rápida, mucho más efectiva, mucho más inclusiva, a lo que le gusta esto porque va para hombres y para mujeres, ¿no? Y sobre todo, mucho menos cruenta y mucho menos dolorosa, ¿no? Y por último, en el versículo 12, compara el bautismo con haber sido sepultados con Cristo y haber sido resucitados con Él a una nueva vida por la fe. Utiliza todos estos recursos, el bautismo, la vida nueva en Cristo, la circuncisión, para explicar algunas verdades doctrinales a los colosenses, ¿no? Y ahora vamos a leer el versículo 13, el versículo 14 y el versículo 15 de Colosenses 2. Y nos vamos a basar, con el favor del Señor, en estos 3 versículos en esta mañana en el mensaje. Y a vosotros, dice la palabra, Colosenses 2:13, y a vosotros, ahí también nos metemos nosotros en el paquete, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, los hizo caminar allí un paseo de la vergüenza, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, gracias te quiero dar por tu palabra. Para mí estos versículos son maravillosos y vamos a compartir en esta mañana lo que tú, Señor, mi Dios, quieras hablar a nuestro corazón, precioso Dios, porque es tu palabra. Nunca regresa a ti vacía, Señor, sino que hace en nuestro corazón lo que tú has dispuesto que haga en esta mañana, Señor. Gracias. En el versículo 13 dice que a nosotros, porque nos incluimos también nosotros como si estuviésemos allí en la iglesia de Colosas, a pesar de que estábamos muertos espiritualmente debido a nuestros pecados, esto lo podemos entender, ¿verdad? Es una muerte espiritual debido a nuestros pecados. Y aunque físicamente no estábamos circuncidados y por ende no formábamos parte de la promesa de Dios, entre comillas, de Abraham al pueblo de la promesa, nos dio vida juntamente con Él. ¿Por qué? Porque pues hay una circuncisión del corazón, ¿no? Y ya lo vimos antes, y estamos completos en Él, y hemos pasado de muerte a vida a través del ejemplo del bautismo. Y aquí vemos, queridos hermanos, una de las cosas que son importantes es la importancia de la resurrección. La resurrección de Jesús. No estamos hablando de un mero milagro para poder darle visibilidad o relevancia al poder de Dios. La resurrección de Cristo es lo que ha hecho que nosotros pasáramos de muerte a vida. La vida espiritual que gozamos ahora, esa vida espiritual completa, donde somos parte de la promesa de Dios, incluso sin haber sido circuncidados, porque tenemos una circuncisión espiritual, donde todo lo malo de nuestra vida fue sepultado en el ejemplo del bautismo y pasamos a una nueva vida, hemos vuelto a vivir como criaturas nuevas y como criaturas diferentes. Todo eso lo logra Jesús en la cruz del Calvario. Le damos gloria al Señor por eso. Pero esa nueva vida, hermanos, esa vida completa, esa vida que pertenece, que nos da pertenencia a la promesa y por consecuencia a también vivir con Cristo, lo dice de manera preciosa la última frase, del versículo 13 de Colosenses capítulo 2. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Quédate con esa palabra, todos. Todos significa todos, ¿vale?
Lo tenemos claro, todos significa todos. Y eso es lo que somos nosotros, queridos hermanos, hombres y mujeres completos en Él. En primer lugar, somos completos en Él, participantes de la promesa divina, aún sin necesidad de ser circuncidados físicamente, ¿no? Y con todos, T-O-D-O-S, nuestros pecados perdonados, ¿no? Y el apóstol Pablo ilustra de manera muy curiosa cómo se produce este perdón de los pecados. Y es donde vamos a detenernos un poquito. ¿Cómo se produce el perdón de los pecados? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En el original dice literalmente esto, queridos hermanos. ¿Cómo Jesús perdona nuestros pecados? Habiendo borrado, esto es lo que dice, voy a parafrasear el original utilizando las palabras originales. Habiendo borrado el documento escrito a mano que contenía dogmas o decretos que estaban en nuestra contra. Un documento que era adverso a nosotros, que nos era contrario, quitándolo de medio, quitándolo de nuestro camino y habiéndolo clavado en la cruz. Cuando la palabra del Señor dice acta aquí, es literalmente un documento escrito a mano, firmado a mano. Eso es lo que se refiere en el original. En ese tiempo, cuando, todavía el procedimiento es más o menos parecido, pero en ese tiempo cuando querían hacer dos personas un acuerdo o necesitaban zanjar pues algún tipo de decisión que implicaba pues alguna deuda, algún acuerdo comercial o algún acuerdo legal, cogían un documento, lo escribían a mano y firmaban de puño y letra allí lo que estaban acordando y lo que estaban dejando por escrito, por contrato, ¿no? Y Pablo dice que había un documento legal, un documento escrito a mano como ese, ¿no? Con decretos y ordenanzas, es decir, con una lista de mandatos que eran vinculantes legalmente, o sea, que tenían peso legal, que no eran una tontería ahí escrito, que tenían peso en la eternidad para con nosotros, pero lleno de mandatos que eran contrarios a nosotros. Y ese es el documento del cual está hablando el apóstol Pablo aquí, ¿no? Lleno de mandatos que eran contrarios a nosotros, es decir, que nos perjudicaban, que nos condenaban, que nos alejaban de Dios, que nos corrompían, que fastidiaban pues nuestra vida desde el punto de vista espiritual y físico, ¿no? Y que nos alejaban del propósito divino, del propósito de Dios para nosotros aquí en esta tierra, ¿no? Que nos convertía, mandatos escritos a mano, que nos convertían en seres miserables, en seres sin remedio, sin propósito. Y ese documento legal, vinculante legalmente, escrito a mano, por una autoridad que buscaba nuestra destrucción, Jesús lo coge. Imagínate Jesús cogiendo, este es el documento, ¿no? ¿Qué tienes? Y Jesús lo coge y dice la palabra que lo borra. O sea, coge una goma de morar gigantesca. No sé si habéis visto esas gomas súper grandes que pone nata, que apetece echarle un mordisco. Bueno, por lo menos a mí, que soy medio raro. O un super Tipex gigante y comienza a borrar eso, a borrarlo. Imagínate que Dios coge el acta de Rocco y dice, y aquí está escrito mi nombre, y de la puña y letra de un demonio, de Satanás y del reino de las tinieblas, dice Rocco está atado al pecado. Y como está atado al pecado y no tiene remedio, nunca será capaz de realizarse como persona, de tener una familia y de ser amado. Pues ¿sabe qué hizo Jesús? Coge el papel de José y le dice, José, mira, aquí está el papel que dice que por tu pecado nunca vas a ser capaz de tener una familia, de ser amado, no vas a tener la posibilidad de una persona que te abrace y sentir el calor y el amor de un padre. Mira,
que dice Milagro. Milagro, tú tienes ahí un pecado, ¿verdad? Un montón de pecados. Por culpa de estos pecados, aquí lo pone, no vas a ser capaz de realizarte como persona, como mujer, de sentirte amada, vas a estar sola toda tu vida. Tina. Aquí dice Tina, aquí está firmado por los demonios. Y por estos pecados que salen aquí de Tina, pues Tina va a vivir toda su vida enferma, va a vivir toda su vida con problemas, va a estar arrastrando un montón de cosas con su familia. Y el Señor Jesucristo llega y borra todo eso. Borra, coge ese borrador y lo borra todo y deja ese papel blanquito. Y dice, ahora hay planes nuevos y propósitos para cada uno de nosotros. Aleluya. Planes que no están escritos con las pezuñas asquerosas de un demonio o del reino de las tinieblas. Planes y propósitos que están escritos desde el corazón de Dios, del ser que más nos ama a cada uno de nosotros. Este papelucho ya no sirve, y no lo rompo porque es la canción, pero este papelucho ya no sirve. Cualquier deuda, cualquier condena, cualquier falta, cualquier pecado que limite a mi hijo, no solo lo borro, sino que todo lo que tenga que pagar él legalmente, porque lo tenga que pagar, lo pago yo. Aleluya. Y es lo que ha hecho nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Coge ese documento asqueroso y mugriento, lo quita de nuestro camino, porque ya no tiene nada que ver con nosotros, y lo clava allí en la cruz. Maravilloso nuestro Señor. Y si hay algún demonio, si alguna autoridad que haya tenido autoridad sobre nuestras vidas del reino de las tinieblas, tiene los arrestos, tiene la osadía, tiene la caradura, tiene los de reclamar algo, queridos hermanos. El Señor Jesús le dice, ahí está clavado, ven tú, a ver si quieres leer eso, escribir algo allí o tocar eso que está clavado en la cruz. Atrévete si puedes. Si eres tan machito, si te da el pechito, ven y atrévete. No va a ser posible porque el Señor clavó eso en la cruz del Calvario. Te lo dice el Mesías que se levantó de la tumba, y después de levantarse de la tumba, que la muerte no pudo retenerlo, con la cruz a sus espaldas dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dice en Mateo 28. Toda potestad me es dada. Eso quiere decir que toda la autoridad la tengo yo de todo lo que está aquí en la tierra, incluyéndonos nosotros, y todo lo que está en el cielo. Soy yo la autoridad. Y puede, hermanos, que en algún momento haya existido algún documento legal que era contrario a nosotros, ¿no? Que perjudicaba nuestras vidas, un documento firmado por una autoridad legal, porque nuestro pecado le dio autoridad legal al reino de las tinieblas para tocarnos y para destruirnos. Pero ya no más, porque por la fe que tenemos en el Señor, a quien se le ha dado toda autoridad, esa autoridad ha vencido al que había firmado esa acta que nos era contraria a nosotros. No, y se pone mejor todavía, se pone mejor. Mira, el versículo 15 dice, ¿qué hizo Jesús con esos cerdos asquerosos que un día tenían autoridad sobre nuestras vidas, que dictaban las pautas de nosotros, que nos decían lo que teníamos que hacer, que nos decían cómo teníamos que meter la pata, cómo nos teníamos que sentir de miserables, cómo nos teníamos que sentir de solos, cómo nos teníamos que sentir de pecadores, que nos acusaban y que nos decían y que dictaban las pautas de nuestras vidas? El versículo 15 dice lo que Jesús hizo con ellos. Dice, versículo 15, y despojando a los principados
y a las potestades, los exhibió públicamente, aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta primera parte, hermanos, del versículo 15, en esta primera parte Pablo utiliza otra metáfora, otro recurso literario que Pablo trae de la guerra. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice despojando a los principados y a las potestades? Cuando un ejército ganaba una guerra, los que quedaban vivos, en primer lugar, los soldados o la parte del ejército que no moría, era apresada, ¿no? O sea, eran prisioneros de guerra. Y como la guerra se ganaba, los líderes, los reyes o los líderes que formaban parte de la cúpula mayor, de la jerarquía de ese ejército, eran apresados. ¿Y qué hacían con los soldados? ¿Y qué hacían con...? Lo primero que hacían con ellos era quitarles las armas, despojarlos. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Le quitaban pues las lanzas, le quitaban los escudos, le quitaban los arcos y las flechas, les quitaban pues la cota de malla, lo desnudaban. No, tú no vas a pelear, ya tú perdiste. No te hace falta la armadura, no te hace falta el casco, el yelmo, no te hace falta la lanza. Esto lo quitaban. Si había algún soldado que tenía algún ropaje militar donde podían exhibir pues sus galardones o sus estrellas, eso se lo quitaban. Eso ya no te sirve, ¿no? Los amarraban, los tenían prisioneros, los ponían a caminar en una calle principal en la ciudad y allí salía toda la gente a ver al ejército derrotado, cómo caminaban derrotados en ese. Todavía en algunos sitios de guerra suelen hacer ese tipo de cosas. Y la gente sale a las ventanas de su casa, a sus balcones, a gritarle, a decirles perdedores. Es la forma de humillar a la persona o al ejército que ha perdido la batalla o que ha sido derrotado, que ha perdido la guerra. Los enemigos, y esto es lo que dice el apóstol Pablo que Jesús hizo. Cogió al enemigo de nuestras almas, a los que en un principio nos habían dicho todas esas cosas horribles y putrefactas y le habían escrito allí en ese documento, y los cogió y dice, primero te voy a quitar tus armas, las armas que tú utilizas para hacerle daño a mis hijos, y no solamente te voy a despojar de tu poder, te voy a despojar de tu autoridad, ya no tienes más autoridad. Te voy a despojar de tu influencia sobre las vidas de mis hijos. Y ahí están, identificados, en la calle, caminando el paseo de la vergüenza, todo por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo curioso es que el reino de las tinieblas, si te pones a pensar, hizo más o menos lo mismo con Jesús. Quiso hacer lo mismo en un principio. A Jesús lo despojaron de sus vestidos, se burlaron de él, le pusieron una corona, lo pusieron a caminar también un camino de la vergüenza donde todos salieron a la calle y empezaron a escarnecerle, empezaron a decir cosas en contra de él, a escupirle. El que le llegaba, el que le podía tirar una piedra se la tiraba, el que le podía pegar una patada se la pegaba, y allí estaba Jesús haciendo su caminata. Entre comillas, la gente pensaba que le estaban quitando la autoridad a Jesucristo, pero la venganza del Señor fue pagarles con la misma moneda, pero N veces más potente. Ahora tenemos a unas potestades expuestas públicamente, avergonzadas, y nosotros como creyentes sabemos cuáles son, porque sabemos cuáles eran las cosas que en nuestras vidas nos hacían daño. Sabemos cuáles eran las cosas que en nuestras vidas venían y nos hacían sentir mal, acusados, sucios. Esas están expuestas públicamente, sin autoridad, así, caminando en ropita interior, con las manos atadas, derrotados, bien identificados, sin autoridad y sin influencia en nuestras vidas. Ahora, queridos hermanos, la cruz de Cristo es quien expone a nuestros enemigos. Que nosotros como creyentes los sepamos ver derrotados,
sin autoridad y sin poder sobre nuestras vidas. No hay vicio, hermano, no hay tristeza, no hay duda, no hay depresión, no hay acusación, no hay nada que no haya sido expuesto públicamente por la cruz de Cristo y sobre lo que Cristo no tenga autoridad suprema. La cruz de Cristo hizo que el Señor dijera: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y en nosotros. El Señor es nuestra autoridad. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Yo te quiero dar gracias y quiero, Señor, que nosotros podamos dedicar estos minutos, Señor, agradecerte, Señor, cómo tú nos has bendecido, cómo tú has cogido ese acta que nos era contraria y que decía quién sabe cuántas cosas por culpa de nuestro pecado, que era legal, que era vinculante, que hacía que tuviésemos que pagar esa deuda a nosotros, que nos aplastaba como seres humanos, que no nos daba propósito para vivir. Has cogido ese papel y lo has borrado, Señor. Y no solamente lo has borrado, Señor, lo has clavado ahí en la cruz, en blanco, sin que nadie pueda acercarse a escribir ninguna cosa. Y te has hecho, Señor, con toda autoridad sobre lo que está de lo que está en los cielos y en la tierra. Y esa autoridad, Señor, Padre Santo, nos ha alcanzado a nosotros y ya no hay nada, Señor. No hay nada de lo que antes nos acusaba, de lo que antes había escrito, esos decretos, esos dogmas, esas cosas que eran contrarias para nosotros. Ahora, Señor, mi Dios, esos bichos están expuestos públicamente, Señor. Gracias, Señor, porque los tenemos allí fácilmente identificables, porque los tenemos sin autoridad, porque no tienen armas, porque no tienen influencia, porque no tienen nada contra nosotros, Señor. Porque tú eres el Dios que tiene toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y eres nuestro Dios, Señor. Y en esa cruz, Señor, has clavado ese acta que nos era contraria, Señor. Gracias, Dios maravilloso, por tu amor, por tu misericordia, Señor.